Muy buenas tardes. La Universidad San Ignacio de Loyola, Modusil y el sistema de bibliotecas le dan la bienvenida. En esta oportunidad tenemos a un invitado muy especial. Él es el poeta Renato Sandoval. Renato Sandoval es narrador, ensayista y traductor. Siguió estudios de doctorado en filosofía románica en la Universidad de Helsinki. Ha publicado los poemarios Singlaturas, 1985, Pértigas, 1992, Luces de Talud, 1993, Nostos, 1996. Me estoy saltando algunos porque es tiene una producción muy vasta, ¿no? Muy vasta, con muchos autores, muchas personas importantes le han prologado, como Tulio Mora, sus libros, y en realidad es para nosotros el poeta peruano más conocido. Ha dictado en China, ha dictado en muchos países europeos, ha hecho congresos de poesía con más de 100 poetas. Él me va a corregir, seguro que son más de 100. Más de 100 poetas importantes a nivel mundial. Él ha hecho lo que no han hecho muchas universidades, congregar a poetas para que hablen de poesía. Para mí es un honor, Renato, que tú hayas aceptado. Eres muy reconocido en el ambiente literario. Él ha estudiado en la Universidad Católica, donde lo conocí hace muchas lunas. Entonces, yo creo que la Universidad San Ignacio te da la bienvenida, sobre todo con este título que has puesto, ¿no? R, S, B, entre el este y el oeste, ¿no? Y vamos a ver de qué trata ese sugerente título de tu recital de poesía. Todos sabemos que eres muy importante en el mundo de la poesía, por eso me he puesto saco, ¿no? Por eso me he puesto saco y corbata. Adelante, Renato. Hola, bueno, ¿cómo están, queridos amigos? Enrique Espinosa, amigo de hace muchas lunas, efectivamente, no sé cuántas, creo que ya varias décadas en realidad, que nos conocimos en la Universidad Católica y nos hemos visto por cosas de la vida, de los trabajos también, en diferentes lugares de Lima. Y luego, en realidad, fui yo el que se desapareció. Fui por un buen tiempo un viajero bastante empedernido, aunque creo que todavía lo soy. Y me fui en principio a Europa, estuve un año por ahí, y luego, entre tantas cosas, debo decirles que me alisté en un barco lleno de petróleo, ni más ni menos un barco sirio. Estaba en Alemania y quería volver a Lima, y no sabía cómo hacerlo en ese momento, pues yo tenía como 25 años, me parece, y la única cosa a la que atiné y la única cosa que realmente conseguí en ese momento fue alistarme como grumete en un barco que yo pensaba iba a enrumbarse a América, a algún lugar, pero al final se dirigió el barco en el sentido contrario, ¿no? Hacia el oriente, hacia el este. Y fue así que pasé por toda África, costeando toda la costa occidental, pasando por el cabo Cape Town, Ciudad del Cabo. Volteé y entramos por el Índico, subimos, hasta que después de una serie de cabotajes por Mozambique, Kenia, Tanzania, etcétera, etcétera, terminé en la India, ni más ni menos. Y bueno, esa no era mi idea.
sin duda, como les digo, quería ir realmente al Perú, venir acá, pero la vida y las corrientes de todo tipo me llevaron al otro extremo, ¿no? Del mundo. Y bueno, después de eso pasaron muchas cosas más. He tenido la oportunidad, ¿no?, de vivir en varios países, bueno, en Alemania, en Finlandia, muchos años, después en Italia, luego en Argentina, Brasil, y la última experiencia muy fuerte, muy intensa, ha sido China. A China, enseñando en una universidad en la ciudad Guangzhou, que es la tercera ciudad más importante, más grande también de China, después de Pekín y de Shanghái. Está al sur de China, limita con Hong Kong, Macao, que son en realidad territorios actuales, ¿no?, de China, sin embargo. Y bueno, estuve ahí como un año y medio, y cuando vine para acá, para el Perú, de vacaciones, digamos, justo llegué aquí cuando comenzó en el Perú y en todo el mundo el COVID, ¿no? Entonces, simplemente ya no pude volver, no pude salir del Perú, no pude regresar a China, y entonces, en estos momentos, como todos ustedes, ¿no? También estoy básicamente en un solo lugar, aquí en Lima. Me siento un poco extraño, debo decir, porque siempre he estado afuera, pero por otro lado, este tiempo de pandemia, que no tiene cuándo acabar, me, me ha obligado a cosas no muy buenas, pero a otras muy, más bien sí, positivas, como han sido, por ejemplo, eh, escribir más que nunca, traducir más que nunca, no lo sé, escribir artículos más que nunca, etcétera, etcétera. He tenido felizmente mucho trabajo, ¿no? Que no hubiera realizado, que no lo hice, sin embargo, por supuesto, en su momento, ni quizás no tendré en el futuro, si es que las cosas, digamos, como que vuelven al ritmo anterior, eh, pero esta vez sí, sí ha sido así. He escrito concretamente, ¿no?, 4 libros de poesía, he traducido 2 novelas, 3 poemarios también, del alemán, de portugués. He escrito muchos artículos para Caretas, la revista, para El Comercio y para varios diarios y revistas del extranjero. Y he leído muchísimas cosas de todo tipo, y bueno, eso me ha encantado, me ha llenado mucho la vida, ¿no?, de alguna manera. He leído también a muchos de los autores contemporáneos, peruanos, por ejemplo, novelas interesantes, ¿no?, como la del espía del Inca. No sé si ya han escuchado de esa novela de Rafael Dumet, una novela de casi 900 páginas, ¿no? Espectacular, notable, en realidad me ha encantado conocer ese libro, leerlo. He estado fascinado con su pericia, su erudición, ¿no es cierto?, en la historia, pero su capacidad también para fantasearla, ¿no?, en la medida tal que realmente uno no puede quedar inmune, digamos, ¿no?, de su poder de atracción,
de sorpresa, de admiración, etcétera, ¿no? Y así como ese libro, por ejemplo, he leído muchos otros también. En realidad, de alguna manera, todo ha estado en relación de mi vida con la literatura. Obviamente también otras artes, en fin, no sé, sí, de música, por supuesto, pero obviamente la literatura ha sido fundamental, me ha formado, me ha deformado para muchas cosas, en el sentido, por ejemplo, puedo dar una serie de ejemplos en otro momento, pero no hay casi ninguna cosa que yo viva en el día cotidiano, por ejemplo, encontrarme con personas, ver algo por la televisión o en el periódico o en las calles, y enseguida me conecto, hace recordar, por ejemplo, algo que yo he leído, o que algo que a mí me hubiera gustado referir, contar, todo en términos literarios. O comparar lo que había leído alguna vez, por ejemplo, en un cuento de National Hawthorne, ¿no? El norteamericano, el de la letra escarlata, maravilloso, y simplemente podía un poco contrastar con lo que estaba pasando en el Perú, eh, a propósito, por ejemplo, de considerar, ¿no?, que había ciertas personas que estaban marcadas por ser determinada, digamos, una determinada opción política o una opción sexual, incluso de todo tipo, y entonces tenía esa relación, un diálogo con la novela de Hawthorne y otras más, y de alguna manera decía que había una continuidad, una solución de continuidad de las experiencias de las otras muchas personas, de aquellos autores que he leído, que nunca he conocido ni conoceré por la distancia, por el tiempo, etcétera, etcétera, pero que están presentes allí, ¿no? Que han sabido ver, sentir, palpar y sobre todo, claro, comunicarlo, expresarlo, ¿no? Con sus palabras, con su escritura, en este caso. Y de alguna manera entonces uno se da cuenta que la experiencia humana es de alguna manera, por supuesto, única, eh, absolutamente propia, ¿no? Pero también puede ser comunicada, compartida, incluso hasta cierto punto puede ser transferida a otras personas, ¿no? Como les digo, más allá del tiempo, el espacio, la misma lengua, para lo cual, claro, en estos casos, definitivamente el tema de la traducción es algo fundamental para unir a las personas, tratar de entenderlas en principio, ¿no? Conocerlas. A la traducción, como había al principio mencionado, Enrique, pues soy efectivamente traductor de varias lenguas al español, y creo que de alguna manera me ha ayudado quizás a entender un poco más el mundo, la vida, pero por lo menos mi vida, ¿no? Y sobre todo, y algo muy importante también, entender de alguna manera el comportamiento humano, la forma de pensar de otras personas, eh, completamente distinta a mis, por ejemplo, a mis patrones, a mi herencia cultural, supongo que tengo, ¿no? Alguna, etcétera, etcétera.
Y ese tipo de conocimiento se constituye en sí mismo una experiencia, ¿no? Fundamental, hace que las personas sean efectivamente lo que uno, digamos, ha leído, para no decir de las cosas que uno ha vivido en la vida cotidiana, pero lo que uno ha leído, o el arte que ha sentido, que ha visto, gustado, que ha palpado, etcétera, etcétera, va constituyendo realmente lo que uno es. Quizás lo ideal sería, tal vez también, transformar un poco a las personas para mejor. Bueno, ¿qué cosa es ser mejor? Sin embargo, pues en principio yo supongo que tiene que haber bastante, por ejemplo, solidaridad, ¿no? Con las personas que te rodean, el respeto por lo diferente, por los diferentes, eh, eh, la capacidad también, ¿no? De tener, de compartir vivencias, hacerlas extensivas, buscar nuevos caminos juntos, en el mejor de los casos. Para eso entonces ya estamos hablando de la sociedad, ¿no es cierto? Estamos hablando también de la política, ¿no? La política en el sentido de todo lo que tiene que ver con la famosa polis, ¿no? O la ciudad, o lo que es, en todo caso, el contrato social, ¿no? Los acuerdos que hacen las personas o sectores también de la sociedad para poder, digamos, mantenerse, sobrevivir en principio y después comenzar a desarrollar. Desarrollar, sin embargo, de alguna manera, de una manera pareja, no que unos están mucho mejores que otros, que solamente van a aprovechar, van a recibir, por ejemplo, la mejor educación, pero otros no, van a tener atención de salud, pero otros, muchos, no, etcétera, etcétera. La idea es tratar de alguna vez llegar quizás a eso, ¿no? Para poder decir que somos humanos. En fin, en mi caso, en todo caso, pues no sé, yo no me considero que sea un santo, por supuesto, no lo soy. Trato de ser, sin embargo, un poco más tranquilo, más tolerante, que pueda aceptar muchas cosas, que no me perturbe más de la cuenta, no sé, los problemas, el dolor, la pena, las pérdidas, qué sé yo, es algo, cuestión muy dura, ¿no? Es el oficio de vivir, ¿no? Como decía el gran poeta italiano Cesare Pavese, a quien yo también he traducido al español, dicho sea de paso. Eh, Antes de continuar, no sé si me están escuchando por casualidad. Enrique. ¿Aló? ¿Hay contacto? Enrique. ¿Sí se me escuchan? Ah, ok. Bueno, es que como no los veo, estoy como hablando a solas, como un monólogo, ¿no? Cibernético, es bien extraño. Bueno, también esto es por el famoso tema de la pandemia, ¿no? Que ahora uno ha tenido que, por ejemplo, utilizar este tipo de recursos para poder tener algún tipo de comunicación, ¿no? Pero nunca nada tan ideal como el estar cara a cara, me parece fundamental. Eh, por ejemplo, el que es profesor
o incluso los alumnos que tienen que exponer sus trabajos o algo así, si no ven la cara de las personas ahí enfrente, no saben cómo están reaccionando, si no hay un tipo de feedback, es muy difícil continuar. En fin, entonces, suponiendo que me están en verdad escuchando, quisiera leer algunos poemas, pensando en principio lo de el título de esta, digamos, de esta reunión con ustedes, que es RCB entre el este y el oeste, ¿no? Me parece. Pero no sé si yo lo puse realmente o fue Enrique, en realidad no recuerdo. Pero en todo caso, hay esta cuestión de movilizarse espacialmente, que implica también un viaje en el tiempo, eh, ha marcado bastante mi vida y por lo tanto también mi poesía. Esto de los puntos cardenales me hace pensar en este verso del gran poeta chileno Huidobro, Vicente Huidobro, que decía, los 4 puntos cardinales son 3, el norte y el sur. Entonces, en este caso ahora tengo por lo menos este y el oeste, y sobre eso quería comentarles un poco. Y ahora sí te puedo ver, sin embargo, a ti, Enrique, ¿no? Creo. ¿Estás por ahí? ¿Se me escucha más o menos bien? ¿Sí? Sí, se te escucha, se te De escucha. acuerdo, de Sí, acuerdo. yo apago. Ok, ok. Y me avisas también cuando me dé el tiempo, ¿no? Bueno, pero antes de que llegue eso, les voy a leer entonces de un libro que tiene que ver un poco sobre ese tema, proveniente de un libro que se llama Trípode. Después les puedo explicar por qué tiene ese título que obedece a un proyecto poético más amplio que yo he, digamos, diseñado con mi propia escritura, ¿no? O sea, porque he querido hacer algo, un conjunto, no de un libro, sino de libros, ¿no? Que van a armar algo parecido a una cámara esférica que puede ver el mundo, el universo 360 grados, ¿no? Y para eso primero hay que hacer como 3 libros fundamentales que constituyen un trípode, ¿se dan cuenta? En este libro hay 3 libros en uno, cada uno también con cada una su onda, y después hay un libro posterior, ¿no? Que se llama, a este de aquí, se llama Proemium Mortis, y su subtítulo es Cámara Esférica, ¿no? Que es un poema que trata efectivamente trata de ver absolutamente todo lo posible, como si fuera el Aleph, ¿no es cierto?, de Borges, pero claro, un poco que tiene que ver, como se van a escuchar ustedes un texto, el tema fundamental es el tema de la divinidad, Dios, ¿no? El Dios necesariamente cristiano, sino la divinidad. Pero en fin, comienzo por este poema. Alrededor de la casa coloco los 4 puntos cardinales y en el centro un esternón de ovino para la buena suerte. Con el cabello de Fernanda los uno a todos y por fin los ato a mi garganta. Algún poema saldrá de esta frente donde ya no habita la mesura, mientras allá los vientos terminan por borrar la última frontera. Ella camina haciendo equilibrio en el hilo de las vallas y nadie ve que el tirano ha surgido por el mismo bosque,
donde antaño se ennegrecía. Fernanda baila y canta al compás de mis miradas. Ahora esta casa es estrecha como para desembarazarse del nuevo dueño. Un mirlo albino se ha posado en el hombro de mi niña. Sus alas son de hielo y con su pico de aluminio canta al simún una loa para esta tarde comercial. Todo está aquí y nadie pierde y nadie gana. O tal vez el tirano que de un solo tiro hiende ese pico de pata y esa lindura que ahora cae y no me mira. Un poco tratando de ir a un lugar que yo no puedo sostener, que no puedo coger, que no puedo medir, por supuesto, y que de alguna manera sobrepasa todos los poderes o potencialidades que tiene supuestamente un poeta que crea cosas, que parece que puede de alguna manera controlar sus fuerzas, pero no es para nada así. Era importante en algún momento de mi vida, fue que tenía que, por ejemplo, que cambiar mi forma de escritura. Hasta entonces ya tenía 3, 4 libros publicados, pero que estaban dentro de una onda más bien, que les digo, muy formal. Bueno, toda la poesía es formal, pero digamos, con estrofas, con ese tipo de cosas, ¿no? Y muy constreñido por esas formas que no me soltaban. Pero después tuve toda una experiencia. Cuando leía en un micro un poema de ese otro gran poeta portugués, ¿no? Fernando Pessoa, un simple verso que dice: ¿dónde tendré el pensamiento que me duele estar sin él? Esa simple frase, estando en el micro y todo, me produjo una especie de epifanía enseguecedora, trastornadora, ¿no? Porque un poco en realidad lo que me estaba diciendo a mí, ¿dónde tendré el pensamiento que me duele estar sin él? De alguna manera cuestionaba lo que para mí hasta ese momento mi poesía más bien tenía mucho de pensamiento, mucho de razón. Tenía que definitivamente liberarme de eso. Y de paso, liberarme de eso también me podría eventualmente liberarme también de las cuestiones formales, las formas estróficas, etcétera, con las que escribía, ¿no? Y por eso salió este libro que se llama Nostos, Nostos, que significa una palabra griega que significa retorno, el regreso, ¿no? Por ejemplo, la palabra nostalgia, ustedes saben, viene de nostos, que significa retorno, y algia, algos, dolor, ¿no? Es el dolor del regreso, o por no poder regresar a un lado, ese es nostalgia. Este, sin embargo, es solo nostos, es decir, retorno, y cuando hago esto es que trato de, por ejemplo, volver a mis propios orígenes, y al mismo tiempo también, de alguna manera, también me remitía a los orígenes de la literatura grecolatina, obviamente los griegos, los romanos, etcétera, y eso se va a reflejar en este poema. Les voy a leer un pedazo que dice lo siguiente, que tiene que ver con un accidente, dicho sea de paso, que acá lo pueden ustedes detectar, ¿no? Advertir, porque tuve un accidente, me cayó una piedra mortífera a los 10 años.
en un ojo. Entonces, simplemente me dejó ciego por mucho tiempo. Y un poco tiene que ver con esto, ¿no? Y vuelvo el rostro y estoy en la ventana a los 10 años. Perdón. ¿Alguien está llamando o el vecino quizás? Disculpe. Bueno, creo que es acá. Disculpe. Muy bien. Y vuelvo el rostro y estoy en la ventana a los 10 años. Apenas si hay lugar para algún sueño no surgido de pronto en la mañana. Y otros hay que van y vienen a mi espalda. Desde lejos, el sol ya no recuerda ese estío donde los espejos eran la noche de los ojos. Y entonces yo te miro, madre, con los dos ojos tan altamente cantando, y elevo al cielo el gusto de saber que en mí mismo se fugan todas las guaridas. Yo, el celador, el policía de los grandes dones y de los sables de espuma y palo, blandiendo una y otra vez el amor de enlocerales. Una y otra vez soy el ladrón, la presa, la lluvia prometida. Y es allí que surca al vuelo la piedra audaz, la espada canora, y yo soy solamente asombro en su belleza de bala proyectándose en sí misma. Miro ya sin ver su zarpazo en mi ojo de fruta, la pepa maldita rotando y rodando al acaso, exánime por la cuesta prohibida de la memoria. A tientas voy ahora buscándolo entre las matas crecidas en el rostro de mi hermano. Y ahora mi patria es una nube donde todo es virtual y nunca cierto. Sueño, y en el sueño Polifemo cuenta las ovejas, falsas como el infinito, risueñas porque ellas saben que el vellocino a nadie le pertenece, que hay otro sueño aún dormido después del mar, y otro más en la cuenca hueca de mis ojos. Allí está el pozo de un sueño más perfecto, indeclinable él, fuente de las fuentes, donde agonizan todos mis deseos, porque soy el argonauta ciego en busca de ovejas despeñadas, amo la piel curtida y el pellejo ensangrentado bajo las córneas, ahora que llevo mi ojo en cabestrillo y cuento con mis dedos el número ganador de la lotería. Por fin gané mi patria sin destino, hacedor dinero de la dicha. Sí que estaban lejos la mujer de al lado, el aliento, el gesto de la muerte que acunaba rabioso en mis rodillas. Todo porque sí, la razón nunca existió como patrón preponderante. Apenas si el rocío aprendía a rodar por las lúbricas quebradas del Mastuerzo, y el gallo primerizo afilaba su canto en otro matorral. Pues bueno, este es un libro, como le digo, de retorno en principio, y de donde voy a comenzar a viajar literariamente por el mundo occidental, ya con los propios libros, los anteriores a este de acá, y después llego al mundo oriental, en principio japonés. Yo en su momento había estudiado 3 años, casi 4 años japonés, y estaba fascinado con la literatura japonesa, que es extraordinaria. Bueno, su cultura, la comida, etcétera, son también una maravilla. Y bueno, entonces
escribía un poco mucho en la línea de la poesía clásica oriental japonesa, pero también china, coreana, ¿no? Donde básicamente los poemas son realmente sí mucho más breves, como el que ustedes han escuchado ahora, a base de imágenes muy concretas, ¿no? Muy sencillas, aparentemente, pero que se supone traslucen una experiencia muy profunda, un atisbo sobre cosas que realmente son, en el mejor de los casos, apenas sospechadas. Y fíjense en este libro, no sé si pueden ver los títulos de cada poema, está compuesto por caracteres japoneses, ¿no? Chinos, y están inspirados en autores japoneses, chinos, coreanos, cuyos nombres están mencionados al final, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué rostro tenías antes de nacer? ¿Mirabas ya el mío agazapado en tus ojos? Era el de un tráfico nocturno que se internaba en los bosques nibios e informes, un calvero en plena encrucijada de metros y tranvías, la pregunta suspendida en el cadalso de la noche, ¿eras tú? Después, otro poema sobre el tejado, flores de manzano y una corona de arañas en ramillete dorado y sereno. Urde la noche su día y un aroma de usura hiende las sombras contra los muros de acero. En la acera, un niño cuenta cuentos y después números, y los hombres acarrean sus abrigos y todo lo ignora. En fin, este es un poco sobre ese tipo de poemas que tienen esa visión tan compenetrada, tan breve, tan compacta, ¿no? Como debe ser en realidad, a fin de cuentas, todo poema. Porque muchos de ustedes, supongo que les gusta la poesía, también están ahora presentes en esta lectura que ha organizado Enrique, ¿no? Tan amante también de las artes, por supuesto. Saben que qué cosa es, cuando me preguntan qué cosa es poesía en realidad, y les puedo decir que no estoy muy seguro de qué cosa es poesía. En verdad, ¿no? Es un poco como cuando le preguntaban, bueno, guardando las distancias, a Einstein, ¿no? ¿Qué cosa es la energía? ¿No? ¿Y qué es la masa? Tampoco podía definirlo en realidad, ¿no? Pero hay una pista para saber que alguien tiene delante un texto que es poético. Es una palabra alemana. En poemas, poemas en alemán se llama o se dice Gedicht, Gedicht, ¿no? Que en realidad ese Gedicht es como una especie es el participio pasivo, ¿no? De un verbo. El verbo es densar o adensar, hacer algo denso. Y Gedicht es el participio pasado, o sea, algo así como condensado, lo adensado. Y eso es sinónimo de poesía. O sea, que de alguna manera, poesía para un germano pensante se lo ve como un mensaje
denso, concentrado, potente, que con pocas palabras, o quizás muchas, no lo sé, pero básicamente tenga una fuerza, una potencia especial. Eso es lo que, por ejemplo, constituiría una de las claves, ¿no? De lo que es poético. Yo no sé si ustedes están escribiendo poesía, pero creo que si lo están haciendo o piensan hacerlo después, piensen la consistencia, la condensación que puedan tener lo que hayan escrito, ¿no? En su momento. Si realmente tienen una fuerza, tienen algo, la fuerza pasa por también el hecho de decir cosas que no han sido dichas todavía. No es un lugar común, ¿no es cierto? Es algo que uno de pronto ve como si fuera totalmente nuevo por primera vez, no positivo, negativo, lo que sea, pero nuevo, distinto, diferente. Eso es lo que se hace no solo en poesía, sino en el arte en general, ¿no? Hay que tener ese tipo de criterios y también, por supuesto, hay que ser lo suficientemente autocrítico y sincero consigo mismo para saber hasta qué punto uno puede realmente desempeñarse de esta manera y hasta cuándo, cuánto tiempo, si ya debe más bien dejar de escribir porque ya no da para más o tal vez sí. Y en cualquier caso es una decisión siempre personal, ¿no? En realidad, bueno, veo que está pasando rápidamente el tiempo. Me gustaría pues leer muchas cosas, pero no va a ser, parece posible. Quería leerles algo de este libro, ¿no? Pero no lo voy a hacer porque cada poema, sí, eso sí, está compuesto de 24 poemas. Aquí gané el premio de Copé de bronce de Pedro Perú en el 2016, creo. Está compuesto de 24 poemas. Cada poema tiene un título y el título es una definición de la divinidad hecha por, son 24 poemas, por 24 filósofos medievales, como que entendían por Dios, no el Dios cristiano, Dios, la divinidad. Entonces mi lectura, mis poemas son como comentarios a esas definiciones, ¿no? Es algo muy, bueno, muy importante, por lo menos para mí, pero para otra ocasión les voy a leer algo si les parece. Para terminar un poquito, este es como mi penúltimo libro o diario, como ven, por el nombre o diario, pues viene del tema del odio, el odio, que no el amor. Generalmente uno piensa que la poesía es, ¿no?, el amor, la belleza, en fin, ¿no? O la alegría o la tristeza. Y el odio siendo, sin embargo, una de las dos grandes energías que mueven el mundo, ¿no es cierto? Por eso hay guerras, muerte, holocaustos, etcétera, etcétera. Eh, Pocas veces se lo considera como si fuera un tema central en una obra poética, por ejemplo. Entonces, todo este libro, sin embargo, habla de eso. Un tema molesto, incómodo. Y no sé, quizás por eso mismo también me dieron el Premio Nacional en mención de poesía de hace un par de años. Y por último, y con que eso voy a terminar porque son más breves, este es un libro que fue publicado en China, entonces ya estoy en el este una vez más, ¿no es cierto? Y tienen poemas un poco, como les he explicado, con esta dinámica, ¿no?
esta espíritu, digamos, tan despojado, simple aparentemente. En fin, voy a leerles entonces para terminar dos poemas y dos poemas y medio. Primero, esta es una edición, como pueden ver, está en español y también en chino y también en inglés. Es una edición trilingüe. Ser palabra. Entonces, en la palabra no tengo edad, no tengo más ni tengo menos, ni piel ni hueso abierto, no pliegues ni arrugas, no altura ni pequeñez, no profundidad ni superficie, nada de vastedad ni angostura, menos herida ni meollo que resientan al firmamento. Solo soy un atisbo, un resuello, un respiro, apenas un asomo sobre lo que nunca será dicho ni tampoco pensado. Y para terminar, este poema que se llama La Puerta. Y con esto, con esta puerta que vamos a cerrar, cerramos esto. Es solamente esto, ¿eh? Miro la puerta, toco la puerta, araño la puerta, abro la puerta, empujo la puerta, entorno la puerta, cruzo la puerta, cierro la puerta, clausuro la puerta, pateo la puerta, descerrajo la puerta, pisoteo la puerta, destrozo la puerta, quemo la puerta, pero no hay puerta, no hay puerta, no hay puerta. Y eso es. Bueno, muchas gracias por su atención. Y aquí Muchas estoy gracias, como para Renato. cualquier comentario. No sé si los estudiantes tienen alguna pregunta. Al ver, la pueden hacer por el chat, ¿no? ¿Alguien quisiera preguntarle al poeta Renato? Sí, sí, te dicen que sí están acá, ¿no? Hacen presente los chicos su Ajá, bien, bien. asistencia, ¿no? Dice, acá estoy. Te damos las gracias, Renato. Yo voy a seguir Sí, hablando, pero si sale alguna pregunta. Hemos visto que eres un poeta vastísimo, o sea que no he leído toda la lista enorme de tu CV, pero tú ya la has presentado, has hecho un escorzo de todo lo que hay. Te damos las gracias. Quisiéramos tenerte otra oportunidad para que nos leas ese poema que citas a los filósofos medievales, ¿no? sí, sí. Que debe ser interesantísimo. O sea, eso es mostrar no solamente una parte del cuadro para que lo podamos comprar. Gracias, Renato, De por tu acuerdo. generosidad, por venir. Gracias a los estudiantes, sé que están muy ocupados porque tienen que presentar sus proyectos, preparar sus exposiciones porque ya termina el ciclo. Claro. Entonces verás que noviembre es un mes muy apretado para todos, ¿no? Tú has sido profesor, así que sabes, ¿no? Ya se aclara, Uy. ¿no? Se acaba y todos queremos cerrar la Sí, puerta, como tú dices. Les eso, damos la las puerta. gracias a todos ustedes. Este ha sido Jueves Culturales, pero en recitales. Los recitales, ya saben, son los viernes. Los miércoles son de actualidad. Siempre se invita a un expositor. Y en esta oportunidad hemos tenido el gran gusto de invitar al poeta Renato Sandoval, que como se habrán dado cuenta, es uno de los mejores que tenemos de los poetas vivos del país. Muchas gracias, Renato. Tú has engalanado y cerrado los recitales. Te damos las gracias. Y les avisamos a los estudiantes que los talleres culturales de verano se van a abrir. Van a haber club de lecturas sobre Dune, sobre Stephen King, sobre Alan Poe y un taller de creatividad, de escritura creativa. Entonces, como verán, vamos a estar con mucha oferta cultural y literaria el próximo 2022, cero, por favor.
comenzamos la segunda semana de enero, ¿no? Yo quería comenzar la primera, pero las autoridades me han dicho que lo corra una semana, así que no sé, va a haber tiempo para que se matriculen y vean cuál es. Los horarios son a partir de 5 a 7 y de 7 a 9, o sea, horarios vespertinos para que ustedes no tengan calor, ni el profesor tampoco. Muchas gracias, Renato, te damos las gracias. Nos ha servido muchísimo toda tu experiencia en el mundo, en el este, en el oeste. Nos encantó esa historia tuya en ese barco carguero que te llevó alrededor del mundo, lo cual me imagino que tus pupilas se han alimentado de muchos paisajes preciosos y también de palabras. Muchas gracias, Renato. Gracias a todo el apoyo del sistema de bibliotecas, a Mónica, a Susana Valverde y a Fernando, que nos hacen posible que podamos llegar impecablemente a ustedes. Muchas gracias, muy amables. Buenas tardes, Renato. Buenas tardes a todos.